Yo le pido que usted esté muy concentrado. Vamos a estar 45 minutos soltando ráfaga. Y por favor préstele la máxima atención posible porque de aquí en adelante su vida puede dar un vuelco completamente después de ser revelado este secreto. Había un barrio muy chiquitico, muy paila, estrato cero, sin alcantarillado. No había nada. Y nació por ahí un peladito en medio de puros hermanos locos bandidos. Y entonces el niño era muy bonito. Tenía 15 años y era muy chiquitico. Nadie daba un peso por él. ¿Alguien le ha pasado eso, que no dieron un peso por nosotros? Yo nací así. A mí me cerraban la puerta mis tías de la casa porque yo tenía mucha cara de rata. Entonces ellos pensaban que yo los iba a robar. Y pues sí, de pronto no robé a mis tías, pero sí robaba a otras personas. Entonces yo era de esas personas. Y recibí rechazo por todas partes. En el colegio me echaron de 3 colegios. Llegué hasta 9º grado porque no me aceptaban. Siempre en la mala los profesores conmigo. En la calle me rechazaban. Mis primos mayores me pateaban porque yo era muy chiquitico. Y me decían pony. Porque yo era chiquito. Ellos ya tenían 15 y eran grandes y yo 15 y era chiquitico. Como David. Y ellos me pateaban y me daban golpes y yo resistía. Una vez una señora me la tenía montada a mí. Y entonces mi mamá, ella me regañó. Mi mamá se acercó y le pegó una cachetada. ¡Pum! Y la tumbó. Y ahí la tumbó así y le empezaba a dar en la cara así. ¡Pam, pam, pam! Mira Jackie Chan. Ella fue la que me enseñó a mí eso. Ella un día me dijo, mijo, porque me daban muchos golpes en la escuela. Me hacían bullying. Entonces me dijo, ya me cansé de que la profesora y la rectora no dijeran nada. Entonces si le pegan uno, pegue 2. Y entonces desde ahí yo dije, ¡pam! Y empecé a abrocharlo. El que me decía, y yo luego dije, ¡pam! Cachetada. Entonces empecé a aprenderme a defender. Y eso fue peor aún porque antes me dejaba, ahorita ya a todo mundo cascaba. Y eso me hizo a mí ir creciendo como en una vida muy menospreciada por un lado y violenta por otro. Y hay una palabra que dice que de lo más vil y menospreciado del mundo Dios nos ha escogido. Y sucede que esos que hemos sufrido demasiado son los que el Señor más nos usa. Entonces, si usted ha tenido sufrimientos, dele gloria a Dios porque el Señor va a hacer cosas gigantes, está haciendo cosas gigantes y va a ser de gran impacto. Entonces eso mismo le pasaba a David. David era un peladito, flaquito. El man no le daban casi proteína. Y entonces los hermanos lo despreciaban. Y Dios escogió a un rey porque el pueblo lo pidió. Así como el pueblo pidió la ley, así como se envaneció pidiendo profetas y pidiendo de todo que nunca pudo cumplirlo, mostraban fuerzas que no tenían y no podían cumplir en las fuerzas propias nada. Ninguno de nosotros, todos estábamos descalificados. Y entonces los hermanos de David lo menospreciaban. Lo ponían a cuidar ovejitas. Imagínense el menosprecio, cuidar ovejas. Se estaba entrenando igual que Moisés. Y hay personas que sienten que estar aisladitos o que los tengan aislados es porque están siendo menospreciados. Y al final Dios los está guardando de algo. Y los está preparando en algo. Entonces usted vaya identificando más o menos eso. Dios identificó que el rey que puso Saúl se llenó de soberbia. Entonces él dijo, no, vamos a poner a otro. Y entonces llegó un profeta y fue a la casa de David. Y le dijo, hey, ¿dónde están sus hijos? Le dijo al papá de David. Y él le dijo, véalos aquí. Y David no lo llamó, lo dejó por allá en el monte cuidando ovejas. Y el profeta le dijo, no, pero falta uno. Ninguno de ellos es. Entonces llega David y dice, él es el próximo rey. Lo unge el profeta, le echó aceite de unción. Y pasaron 15 años desde ese momento hasta que David pudiera llegar al trono. Pero antes de eso, hubo mucho tiempo donde Dios estaba preparando a David. Y Dios, en medio de eso, le decía que él era un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, todos nos podemos preguntar, ¿pero por qué conforme al corazón de Dios? ¿Quién me da una idea o quién ha escuchado por qué conforme al corazón de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe?
La obediencia. ¿Quién más? ¿La qué? Adoración. ¿Quién da más? ¿Alguien más? La sinceridad. ¿Se arrepentía rápido? Correcto, miren. Todo eso me lo dijeron mis abuelas, mis tías, mis pastores y todo el mundo, pero ese no era el secreto. Entonces, ¿qué había en David que Dios decía que estaba alineado con el pensamiento divino? ¿Qué era lo que tenía? Entonces yo he escuchado, por ejemplo, mucho ese que dice, es que él pecaba y se arrepentía rápido. Y entonces tenía un corazón alineado, un pensamiento alineado con el corazón de Dios. Y no, en la Biblia usted ve que casi todo el mundo se arrepentía rápido. Y Dios solamente llamó a David de la manera en que lo estaba llamando. O sea que David tenía un gran secreto. ¿Cuál era el secreto que tenía David? Confirmen si quieren escuchar cuál es el secreto que tenía David. Entonces miren la palabra lo que dice. Señor, Salmos 132, 5, 132, 1 al 5. Señor, acuérdate de David y todos sus sufrimientos. Él juró. Mire que él está haciendo un juramento. Dice, él juró al Señor e hizo ese voto al poderoso de Jacob. De Jacob es que nacen las 12 tribus de Israel. Nace el pueblo, nace la nación santa, la nación de Israel. Dice, no entraré a mi casa, ni me acostaré a descansar, ni daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Han escuchado el negrito que dice, hasta que no, hasta que no? Detengámoslo ahí, ¿hasta qué? Ahí dice cuál es el secreto, pero no se lo voy a decir todavía porque necesito que usted entre en expectativa y usted le diga, wow, ¿cuál será el secreto? Y entonces, David estaba haciendo un juramento, estamos claros aquí. Él estaba diciendo al Señor, te juro que no descansaré, ni voy a dormir, ni voy a descansar mis párpados, ni nada de eso, hasta que no te cumpla este juramento. Y David cumplió ese juramento luego. Él estaba en camino a posicionarse como rey. Él aún no era rey. Él estaba en camino. Póngale que ya tuviera por unos 22 añitos, 24. Ya cuando se creen hombrecitos que ya dicen, no, ya puedo luchar en contra del que se me tire. Entonces, antes de mostrarle lo que David le prometió a Dios, quiero que vayamos a Crónicas, dice. Primera de Crónicas 28:4 dice, pero Jehová Dios de Israel me eligió. Este es el pensamiento que Dios tenía acerca de David. Préstele mucha atención porque hay una cosa que David quiere para Dios, ¿cierto? Él le jura algo, pero hay otra cosa que Dios piensa acerca de David. Y dice, pero Jehová Dios de Israel eligió de toda la casa de mi padre. Dice, para que perpetuamente fuese el rey sobre Israel. Ese era el rey ungido que Dios había prometido para Israel. Hubo varios reyes, pero el rey ungido que Dios había prometido perpetuamente es David. Por eso la profecía en Apocalipsis dice que cuando Jesús venga se sentará en el trono de ¿quién? No habló ni del de Saúl, ni del Salomón, ni de nada de estos manes, sino del de David. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Se agradó de mí. Había algo importante. David quería o tenía el mismo pensamiento divino que tenía Dios. Dios tenía un anhelo en su corazón. Y eso mismo anhelaba David, pero David era inconsciente de que Dios quería eso. Él no sabía, lo tenía por revelación. Así como cuando usted su llamado lo tiene por revelación y usted va firme sin que no le importe la marea como venga, sino que usted va como caballo carretillero, que va desbocado por la visión. Eso mismo lo entendía David. Entonces, ¿qué hizo David que le gustó a Dios? ¿Cuál fue el secreto? Miren lo que dice el 132, Salmo 132, 4, 5. Dice, no daré sueño a mis ojos, ya lo vimos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Dios, para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. O sea, Dios decía que David tenía un secreto que era conforme al corazón de Dios y que Dios lo miraba con mucho agrado. Ese era el secreto, pero el por qué es porque David quería encontrarle un lugar al Señor. Quería encontrarle una morada al Señor. Y entonces, ¿por qué David decía que quería encontrarle una
morada al Señor. En el verso 8, más adelante, mire lo que dice. Verso 8, dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Aquí está el sentimiento, el pensamiento. Aquí estaba la misión de David. David solamente tenía esa visión. Quería que volviera a casa, ¿qué? Jehová, o sea, tú, y el arca. ¿Cuál es el arca? El arca del pacto. O sea, habían dos elementos claves aquí, o dos cosas puntuales, que era Dios que volviera a su casa y el arca del pacto, el arca de la alianza. ¿Alguien ha escuchado eso? Eso es algo hermoso. Entonces ya le voy a mostrar qué es lo que dice aquí. Sucede que este arca de la alianza, ahí no se alcanza a ver bien. No se alcanza a ver bien, pero es como si fuese un ataúd con dos, como cuando cargan los santos. Es que hay una luz azul ahí, Juan. Ahí hay como un ataúd y se cargan, como donde se cargan los santos en las procesiones. ¿Sí alcanzan a ver? Mire, entonces, este es el arca del pacto. Y sucede que esto tiene algunas características importantes y yo quiero que aquí le preste la máxima atención, porque cuando Israel se llevaba esta arca a las guerras, adivine qué pasaba. Victoria segura. Victoria segura. Siempre ganaban cuando llevaba esta arca. Y sucede que el sacerdote Elí dejó que se prostituyeran sus hijos con mujeres en medio del templo, profanó el templo, perdió la reverencia por el templo. Miren lo que les voy a mostrar. Había un sacerdote, hagan de cuenta, un pastor, que dejó que el templo se hiciera de todo. O sea, locuras. No le importó que tomaran la cena, que tomaran vino, que metieran prostitutas a tener relaciones sexuales. No le importaba. Y en ese tiempo el sacerdote era Elí. Y justamente en el tiempo de ese sacerdocio, Dios no estaba con Elí. No estaba. Aunque ahí estaba el arca del pacto, Dios no estaba con Elí. Y entonces Elí iba a pelear una batalla. Y el man se fue, todo picado loco, dijo, vamos a llevar el arca del pacto a la guerra. Iban a pelear contra los babilónicos. Contra los filisteos. Y adivine qué pasó. Perdieron. Por primera vez. Llevando el arca, perdieron. Destruyeron al pueblo de Israel porque les faltó reverencia. Perdieron la reverencia por la casa de Dios. Aunque ahí estaba el arca del pacto, la gente no le importó. La gente se embriagaba con el vino, la gente hacía cosas cochinas en el templo y aprobaba eso el mismo sacerdote con sus propios hijos. O sea, el man no le metió mano dura a sus hijos. Y eso hizo que perdieran con los filisteos y los filisteos se llevaron el arca y la secuestraron. Aquí pasó algo porque en medio de que la secuestraban, Dios mandaba plagas a los filisteos y se iba rotando de un lugar a otro, iba moviendo el arca, pero donde llegaba el arca Dios mandaba plagas y mandaba enfermedades. Y esos manes decían, hay que devolver el arca, hay que devolver el arca. En medio de ese hay que devolver el arca, acá David decía, yo voy a volver al arca, yo voy a volver al arca, yo voy a volver el arca a la casa. Entonces el sentimiento de David, ¿cuál era? Yo voy a ir donde esos filisteos, los voy a peluquear a todos, los voy a vencer y voy a tomar el arca y la voy a poner de nuevo en el templo. Y este arca tenía unas características. La primera es que en este arca Dios necesitaba en el desierto, cuando saca a Israel de Egipto, lo llevó al desierto y Dios necesitaba una manifestación física. O sea, necesitaba que el pueblo viera una manifestación física de Dios. Entonces le dio a los israelitas las medidas exactas para que hicieran el arca. Y Dios decía que en medio de esos dos querubines que aparecen ahí, Él hablaba. Entonces cuando el sacerdote se acercaba, colocaba ahí encima la sangre del sacrificio, arribita, debajito de los querubines, ahí hay como una bandeja, ahí colocaba la sangre,
Dios perdonaba los pecados de todo el año y entregaba un mensaje a la nación a través de esos dos querubines, en medio de esos dos. El sacerdote que no estuviese limpio caía. A ellos los amarraban con un lacito en el pie y les ponían unas cositas que hacen como unas campanitas aquí. Entonces ellos iban caminando. Si esas campanitas dejaban de sonar, lo jalaba, mi amor, porque el man estaba comprando suscripciones en Página Azul. Pocos se rieron, ¿no? Estoy hablando de la gente ya avanzada. Entonces, tenía algo en particular. Y sucede que hay una película que se llama Indiana Jones. ¿La han visto? Se llama En busca del arca perdida. Y es la misma arca. Pero los manes decían que es, claro, como Dios hablaba a través de los ángeles, de los querubines, los manes decían en la película que ahí había un espíritu, que debajo de la tapa había un espíritu. Obviamente estaban equivocados, ¿no? Decían que había un espíritu, pero no había ningún espíritu. Por ahí se manifestaba la gloria de Dios, pero solamente al sumo sacerdote, no al pueblo. Entonces ya ellos hicieron su película y todo, y fue muy famosa, pero nada que ver con eso. Entonces yo quiero que miremos la tipología de esta arca. Aquí está la revelación donde está Jesucristo. Entonces miremos las características específicas. Por ejemplo, no sé si se pueden bajar las luces bastante, estas de acá. ¿Ahí alcanzan a verla? Lo que está abajo, lo que está en el medio es la caja. O bueno, tanto la caja como la base y esos palos que la atraviesan así, eso está construido de algo que se llama madera de acacia. Esa madera de acacia, miren la revelación. Esa madera de acacia se le decía en ese tiempo los israelitas que era una madera incorruptible. O sea, es una madera sempiterna, no se daña. Y estaba recubierta toda de oro macizo. Tenía oro puro encima, muy recubierta, era muy pesada. Entonces, cuando miramos la madera incorruptible, podemos ver la semejanza de Dios con la humanidad. La madera incorruptible como la humanidad de Dios incorruptible. O sea, la humanidad de Jesucristo incorruptible. ¿Cierto? Él vino en carne de pecado, pero en Él no había pecado. Por eso la madera. Imagínense. Miren tan hermoso eso. Vamos entendiendo, ¿cierto? Luego de eso nosotros vemos que hay oro. ¿Qué significa el oro bíblicamente? Deidad. El único Dios. Deidad. Entonces, Jesús era 100% hombre, 100% madera de acacia, 100% oro, 100% deidad. 100% hombre, 100% Dios. ¿Sí la ven? ¿Sí ven por qué es tan importante el arca del pacto? Y esto tiene otras cosas aún más poderosas, porque la tapa es oro macizo y a la tapa se le llama propiciatorio. ¿Se acuerda que Juan decía, y Él es nuestra propiciación de nuestros pecados? ¿Cierto? Es la misma palabra. O sea, cuando Jesús está, Dios no ve tus fallas ni tus pecados. O sea, Jesús es nuestro propiciatorio. Y sucede que esa tapa se le llama propiciatorio. Y si ustedes ven la forma de arriba tiene como una corona. Eso es una corona. Madera incorruptible, cuerpo incorruptible, oro 100% Dios, madera 100% hombre, corona. Y en el propiciatorio, ¿qué era? Una tapa. El propiciatorio es una tapa. Y encima de la tapa, ¿qué hacían cada año? Cada año el sumo sacerdote mataba a un becerro, lo sacrificaba, perfecto, sin ningún detalle malo, y la sangre la llevaba así caminando con sus campanitas y la colocaba ahí y la regaba en la bandeja que ustedes ven ahí. Cuando eso pasaba, la sangre que estaba en la tapa hacía que Dios pudiese ver un sacrificio, ¿cierto? Y ahí viene lo importante, porque ya sabemos que el arca del pacto, ¿quién era? Jesucristo. La tapa, el propiciatorio, es Jesucristo. O sea,
Jesucristo estaba tapando algo y encima estaba la sangre que Él derramó en la cruz. Ahí estaba. Pero abajo sucede algo más hermoso aún. Habían 3 cosas abajo. Entonces, si usted destapa la tapa, hoy la pueden destapar y nadie se muere. Antes que haya fulminado cualquiera, así sea medio acercándose. Si usted destapa esa tapa, va a encontrar 3 elementos. El primero de esos son 2 tablas de piedra. Préstele atención a la película porque aquí es donde está todo el secreto, muchachos. Esta es la revelación para que usted entienda que lo maravilloso que es Dios con nosotros. Estaban los 10 mandamientos, las tablas del Sinaí, las tablas que le dio a Moisés, allá adentro puestas. Al ladito, ¿qué representaban las tablas? Las tablas representaban la rebelión del hombre contra Dios. Era la incapacidad del hombre por cumplir reglas. O sea, no había forma de que cumpliera las reglas. Los mandamientos fueron lanzados para que el hombre se diera cuenta que no podía. No era para salvar. Era para que se diera cuenta que no iba a poder. Por eso Satanás coge los mandamientos y te fusila. Para acusarte y alejarte de Dios. Pero esos mandamientos no fueron para que tú te salvaras. Siempre la gracia estuvo, era la ley. Y ahí estaba el arca del pacto. ¿Qué era? La gracia. ¿Cómo Dios va a perdonar los pecados de un año? Entonces esperemos al diciembre del 2026, 31, a que el sacerdote vaya, parchémonos todo este año, porque Él le presenta la ofrenda y nosotros ya borrón y cuenta nueva. Increíble, ¿no? Eso hacía Dios. Y aún así la gente no entendía que en medio de la ley la gracia siempre estuvo. Debajo las tablas, y al lado de esas tablas había algo. Había un cáliz de oro, una vasija. No digamos cáliz, que eso suena como muy católico. Una vasija, y en esa vasija estaba el maná. Encima de la vasija de oro, oro Dios, maná, cuerpo de Jesús, descendiendo del cielo. Ahí en ese maná, dice la palabra que los israelitas comieron del maná 40 años y nunca se enfermaron. Y ellos le llamaban a ese maná pan liviano. Decían, eso tan suave eso. Nunca se enfermaron. Tenía todos los minerales esenciales, todas las proteínas, mejor que cualquier alimento. Porque era el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Ese maná hoy en día, ¿cuál es? La Santa Cena, mi amor. O sea que tú tienes que participar, así tengas muchos errores, de la Santa Cena. Porque ese es el maná. Ese es el pan, ese es el cuerpo de Cristo. Hoy la iglesia nos dice, si estás perfecto, no la consumas. Mentira de Satanás. Lo único que tienes que saber es discernir. ¿Disciernes el cuerpo de Cristo? Sí. Es el cuerpo que me hace santo, que hace transferencia de su cuerpo bendito, puro, glorificado en mi cuerpo, o sea que me sana. Y es su sangre que me liberta, que perdonó mis pecados. Entonces la consumo. Y cada día que la consumo, Dios me perfecciona más en el espíritu. No tiene nada que ver con que si seas bueno o seas malo. Cuando te dicen no la tomes, adivina qué hacen los de al lado. Miran, este no la tomó. Seguro está envuelto en cosas feas. ¿Y entonces quién es ese man? Satán, el acusador. Nunca permitan que los enreden con la cena. La cena todos deben de tomarla. Por eso Jesús se la reveló a los apóstoles y luego al apóstol Pablo se la mostró en una visión. Era tan importante la visión, la cena, que se la mostró igual al apóstol Pablo. Era tan importante que cuando resucita se le acercan en el camino de Maús a 2 manes, y cuando le da la Santa Cena se le abren los ojos y se da cuenta que era Jesús cuando no lo habían visto. Era tan importante la cena. Y ese era el maná. Entonces estaban las leyes, estaba el maná, que era el cuerpo de Cristo, y al lado había otra cosa importante, señores. ¿Qué representaba el maná puesto ahí? Representaba la rebelión del hombre contra Dios por la provisión. Van 2 cosas. Incapacidad del hombre para cumplir una ley. Descalificados. Rebelión del hombre contra la provisión de Dios. ¿Si has visto que hemos sido rebeldes todos contra la provisión de Dios? Lo que tienes es suficiente y es lo necesario. La gracia es suficiente para ti. No necesitas nada más. Y ahí estaba también en el maná representado la rebelión contra la provisión. Y había otra cosa.
el bastón de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote que escogió Dios. Él era el hermano de Moshe. Y entonces, en el camino Dios lo promueve como sumo sacerdote. Él era el que estaba encargado de llevar la sangre al propiciatorio, al arca del pacto. Nadie más. Dios lo escogió. Y sucede que el pueblo, ¿qué hizo? El pueblo dijo, no, ¿cómo vas a poner a ese man? ¿Cómo te ocurre poner a ese man? Si ese man, ¿para qué? ¿Ese man es un picado loco o qué? ¿Y qué representaba el bastón de Aarón? La rebelión del hombre en contra de la autoridad de Dios. ¿Qué hizo Dios con ese bastón? Hizo que nacieran hierbas y nacieran frutos. O sea, se volvió un bastón con hierbas y frutos, como un árbol al revés. Y les dejó en claro a toda la nación de Israel que a ellos no les importaba lo que Dios pensara, que si Dios ya había escogido a los líderes y los había establecido, la orden era que se sujetaran a esos líderes. Y ustedes ven nosotros cómo sufrimos por ser buenas personas y no llegamos. Ustedes ven cómo sufrimos las finanzas. Estamos rechazando primero, estamos siendo incapacitados para ser perfectos. Estamos violentando la provisión que Dios nos da porque no somos satisfechos con lo que tenemos, sino que somos avariciosos y queremos cada día más y no pensamos en el centro que es Jesús por encima de todo. Y somos rebeldes ante las autoridades. Nos para un policía en la mala. Nos llaman la atención en la mala. No nos gustan que nos corrijan, no nos gusta que nos exhorten. Ahí estaban las 3 rebeliones del hombre depositada. Pero miren esto tan increíble. Sucede que cuando iba el sacerdote y echaba la sangre en el propiciatorio, ¿qué quedaba tapado? Las 3 rebeliones. Todo el pecado, toda la muerte del hombre. O sea, ni siquiera Dios quería ver los 10 mandamientos. Ni siquiera Dios quería ver tu rebeldía en contra de su provisión. Ni siquiera Dios quería ver la rebeldía en contra de tu autoridad. Él no quería ver eso. Por eso le puso una tapa al arca. ¿Y esa tapa quién era? Jesucristo. Entonces miren cómo Jesús estaba representado aquí, señores. La conclusión es que siempre la ley está por debajo. Siempre la rebeldía, el pecado, el desorden está por debajo. Por encima está la gracia. Por encima está Jesucristo. Por eso Dios cuando se para arriba y mira hacia abajo, ve a Jesús. ¿Quiénes tienen a Jesús? Este grupo de 3 billones de personas. Este otro grupo de 4 billones de personas no lo tienen. A los que no lo tienen, Dios le ve la humanidad. O sea que preocúpese si usted no tiene a Jesús. Pero aquí no creo que haya nadie quien tenga que preocuparse, porque todos tenemos a Jesús. Es diferente si estás pisoteando la gracia, porque la gracia es el poder que destruye el pecado. Hablábamos el miércoles. Cuando la gracia se le revela a Pablo, dejó de ser asesino y se volvió el máximo predicador. Cuando la gracia se le muestra a este prestamista, ¿cómo es que se llama? A Zaqueo, que era un cobrador de impuestos. Cuando se le muestra, él le devuelve 4 veces a la gente que le quitó y se volvió un hombre generoso. Cuando la gracia se le muestra a Pedro, dejó sus pecados y lo siguió. Cuando la gracia le llegó el endemoniado de Gadareno, tenía 6,000 demonios, estaba anclado a una tumba. Cuando lo dejó, cuando la gracia se le reveló, dejó sus pecados, su antigua manera de vivir y vino y predicó al lado de Jesús. Si tú tienes a Jesucristo y si la revelación de la cruz está desde el antiguo hasta hoy, es el poder para transformar tu vida. Tu vida no puede ser igual mañana escuchando este mensaje. No hay forma. Si el Espíritu Santo te está revelando a Jesús, no hay forma de que tu vida mañana sea igual que la de hoy. Siempre hay un cambio positivo, hay un mensaje positivo. Y aquí es donde vamos viendo la revelación que está en el arca. Y ahorita volvemos al secreto de David. Entonces, señores, hay algo muy poderoso también en la tapa del propiciatorio. Estamos claros, ¿no?
¿Cierto que estamos claros con la imagen? No nos hemos confundido, ¿cierto? En la tapa estaba con oro puro. No sé qué categoría la de oro puro, 10 quilates, no sé. ¿24? Bueno, eso. Estaba con 24. Si están equivocados, es ella. Con oro puro. Y adivinen en ese tiempo no habían máquinas para pulir el oro, para acomodarlo. No habían prensas. Y adivinen cómo hicieron esa corona, porque esa tapa del propiciatorio es una corona. Adivinen cómo la hicieron. A golpes. A punta de golpes. A punta de golpes formaron la corona. ¿A quién golpearon? ¿A quién molieron? Por nuestros pecados. ¿Cierto? O sea, él recibió en el arca del propiciatorio, en el arca recibió absolutamente toda la simbología, toda la tipología de lo que iba a ser el sacrificio de una ofrenda perfecta para siempre, que iba a perdonar a todos los pecados. Esa tapa era Jesucristo, y Jesucristo sostenía la sangre. O sea que cuando tú fallas, cuando tú tienes un error, cuando tú tienes una discusión, tienes un problema o caíste en algo pero tienes las ganas de recuperarte, ten en cuenta siempre que Jesús, que el Padre te ve hermoso, perfecto y puro, siempre y cuando Jesucristo sea tu centro. Si Jesucristo no es tu centro, entonces Dios ve tu humanidad. Por eso Satanás aquí en el mundo se encarga de mostrar una película constante para que tú veas tu humanidad. Las redes sociales, ¿para qué es? Para que veamos la humanidad. Yo no quiero que vean mi humanidad. No me interesa en lo absoluto. Un man me dice, en un comentario me dice, no te creo, no paro de ver los tatuajes de tu mano y la estrella de yo no sé qué. Ellos no sé qué estrella le ven. Esta es la estrella de David. No sé qué le ven y ellos piensan que es algo no sé qué. No he investigado. Y que no me pueden coger en serio. Y yo le dije, no me cojas en serio a mí. Yo no importo. Coge en serio a Jesús. Yo no importo. No me miren nunca a mí porque yo fallo igual que ustedes. Lo último que quiero es meterme en problemas con Dios. Ya Él pagó el precio. ¿Yo para qué me voy a poner acá a espelucarme y a ser perfecto para que ustedes vean que yo soy una imagen viva de Jesús? No. Dice Dios que Él nos va a perfeccionar a la imagen de un varón perfecto, pero esos son el don del Espíritu. Es espiritual netamente. Espiritual netamente. Son los frutos espirituales. Es que yo voy a caminar así como Jesús y voy a orar así, me va a sudar sangre también. No. O sea que nunca miren al hombre, señores. Por eso hay iglesias que el hombre comete una falla, el pastor, ¡pa! Y se quiebra. Era de 10,000, ¡pam! Pasó a 3,000 y se quebró la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban viendo al hombre. Pero es la misma culpa del hombre que no muestra a Jesús, sino que muestra a la humanidad, señores. Entonces, Dios no quiere que tú te rijas por los 10 mandamientos. Él no quiere eso. Los 10 mandamientos ya son del antiguo pacto. No tienes que seguirlo. No lo sigas. Sigue un mandamiento, el amor. Ama a Dios. Y si amas a Dios, amas al prójimo. Porque el dueño del amor te transfiere el amor que Él tiene. Pero ¿cómo amar a Jesús si sacaron el arca del pacto de la iglesia? Hoy ya sacaron el arca del pacto de la iglesia. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Por qué la dejaron a un lado? ¿Por qué se dedicaron a otras cosas? Ahorita ya vemos bibliología, tipologías, escatologías, coachería, psicología. ¿Y dónde está Jesús? Eso le pasó al profeta Elí. Parecía estar Dios, pero no estaba con ellos. Y ahí es donde uno ve una iglesia contaminada, una iglesia endemoniada, una iglesia enferma. ¿Por qué? Porque no entienden Jesucristo qué hizo por ellos. Pero no es culpa de ellos. Es culpa de las iglesias y de los líderes que se desviaron de la doctrina. Entonces, señores, miren tan hermoso que es que Dios prefirió un monte que el otro. Las tablas se dieron ¿dónde? En el Sinaí, ¿cierto? A Moisés.
Pero había otro monte. Estaba el monte de Sión. Está Jerusalén y hay una montaña. Y allá en el tope de la montaña está el templo. Y en la parte más alta del templo estaba el arca. ¿Y esa arca qué representaba? Jesucristo. Representaba la gracia. Desde el principio, señores, aún estando la ley, Dios siempre prefirió la gracia por encima de la ley. Por eso Dios, cuando los antiguos murieron, no los mandó al infierno. Los mandó al seno de Abraham. Los resguardó. Y cuando Él murió y fue al infierno a predicar, Él liberó a los antiguos que habían sido salvos por su gracia, porque habían otros que no, que sí fueron para la guandoca, y los llevó al paraíso. Los guardó. Merecían morir, pero Dios dijo, no, al cielo no, porque no es el tiempo. Voy a resguardarlos en el seno de Abraham, que fue la primer parte del infierno. Debajo de la tierra hay un pedazo hueco, ahí está el seno de Abraham. Hoy en día está vacío. Más abajo de eso está el abismo y por último está el Seol. La gente que muere hoy sin Cristo está en el abismo. La gente que muere con Cristo está en el paraíso. Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es así. Si usted muere hoy, se va al paraíso. De inmediato. Hoy, dijo. ¿Qué tuvo que hacer el ladrón? Señor, tenme en cuenta. ¿Qué características tenía el man? Un man malo. Pero tenía una. Creyó en Jesucristo. Es lo único que necesitamos. Creer en su gracia, señores. Cuando usted entiende lo que Jesús hizo por usted, usted se empieza a alejar de los deseos. Si tú aún sientes deleite y placer por estar en los deseos del mundo, es porque no tienes revelado a Jesús. Por eso dice la palabra que aún los que recibiendo el conocimiento de la verdad decidieron seguir en sus pecados, ya no hay más perdón por los pecados. ¿Pero qué recibieron? El conocimiento de la verdad. Hebreos 10:26. Pero no recibieron ¿a quién? A la verdad, que era Jesús. Una cosa es que tú recibas la verdad. Yo recibí la verdad. Cuando recibí la verdad, en 15 días dejé la droga. Cuando recibí el conocimiento, duré 14 años consumiendo droga. 14 años con el conocimiento de la verdad, hasta que llegó el día que conocí la verdad, que fue Jesús. Cuando se me reveló Jesucristo y abrí los ojos y entendí que Él aparecía desde el primer capítulo de Génesis, yo dije, wow. Y ahora entiendo que no es cuánto quiera ser yo bueno. No, ya pillé que no son mis méritos. Ya pillé que no es mi esfuerzo ni mi obra. Ahora yo me enfoco en lo que hizo Él. O sea, Él ya pagó la cuenta. Coma y váyase para la casa bacano, porque Él ya pagó todo. Y yo dije, wow. Entonces, un monte Sinaí, un monte Sión. Dios prefirió Sión, que representa la gracia. Por eso en el monte Sinaí, cuando baja Moisés con las tablas, muertos caen 3,000 seres humanos. Cayeron 3,000 muertos. ¿Por qué? Porque el pecado, la ley, expuso el pecado, y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, ¿la ley qué hizo? Mató. Pero cuando se predicó 50 días después de que Jesús resucitara, ¿qué pasó? Pedro suelta el sermón, cae el Espíritu Santo sobre ellos el día de Pentecostés, ¿y qué sucede? 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo y nace la iglesia. Ahora ya el pueblo elegido de Dios no es Israel. Ahí, Jerusalén, ese no es la nación. Ahora somos todos nosotros. Cuando usted ora por su hermano, está orando por Israel, porque nosotros somos la Israel espiritual. Somos la Jerusalén espiritual. Ahí nació el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no se rige por quién eres tú, sino a quién tienes tú. No se rige por qué haces tú, sino qué hizo el que tienes. Entonces, cuando Dios mira hacia arriba y tú estás con Cristo, cuando Dios mira hacia abajo y tú estás con Cristo, ¿a quién mira? La tapa del propiciatorio. Perdonó tu rebelión, perdonó tu crítica, perdonó tus fallas. Y eso no es para que salgas a hacer lo mismo, no.
Cuando la adúltera la perdonó Jesucristo, ¿qué salió a hacer? No pecó más. ¿Por qué? Porque primero Dios te perdona, primero te bendice y luego te pide obediencia. Pero luego, o sea, Él ya hizo todo, Él ya te bendijo, ya te hizo bendito a ti. Y luego te dijo, vete y no peques. Entonces, cada que avanzas y que descubres a Jesús y que descubres su gracia, su amor que tiene por ti, cuando cometes una falla mañana y ves que Dios ya te perdonó y no tienes que estar tirado en el suelo pidiéndole perdón a toda hora, entonces tú dices, wow, increíble lo que hizo Jesús. Y luego ya te masturbabas 5 veces y ahorita ya te masturbas 2. Hasta que ya no te masturbas. Antes cotizabas 5 por las páginas, luego al mes cotizabas 1. Y la última vez a los 2 meses ya dijiste, mi espíritu es contrario. Me siento sucio, no quiero esto, Señor, yo quiero tu presencia. Esa es la gracia. Ahí se te reveló Jesucristo. Esto acá no es para pararse con un libro y decirte, mira, tú tienes que seguir estos pasos. No hay ningunos pasos, ya todos los hizo Jesús. Lo único que tienes que hacer con esta palabra es buscar dónde está revelado Jesús. ¿Dónde? ¿Qué hizo por mí en Génesis? ¿Qué hizo por mí en Éxodo, en Levítico? ¿Qué hizo por mí en Deuteronomio, en Malaquías? Luego llegó a Mateo. Le tocó que bajar porque no pudimos. Y hizo todo por mí, cumplió 613 leyes por mí. Y digo, wow, ya no tengo que cumplir leyes. Ahora solo tengo que amar. Ya Jesús hizo todo, señores. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Ahora mire lo que sucedió. Miren lo que sucedió tan hermoso. Volvamos a David. Ya vimos que David quería algo con el arca, ¿cierto? Llevarla al templo. Ya vimos qué significaba el arca del pacto. Ya vimos que Dios prefiere por encima la gracia que el pecado o que la ley. Él no quiere ya eso. Él solo quiere ver a Jesús. Por eso Dios dijo, de tal manera amó Dios al mundo. No dijo de tal manera amó Dios a los israelitas ni a Abraham. Dijo, de tal manera amó al mundo. O sea que la salvación está para todos. ¿Por qué la gente no viene a Jesús? Porque no le da la gana. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque no buscan a Jesús. ¿Usted cree que en mi casa ocurre maldad? ¿Usted cree que alguien quiere hacerle daño a mi familia? Si alguien piensa eso, llegan 7 querubines y lo fusilan con espada. Los confunden. ¿Por qué? Porque yo tengo a Jesucristo y no hay maldad en mi casa. ¿Qué pasa si estoy descubierto? Estoy expuesto al mundo, estoy expuesto a la basura del mundo, tengo a mis niñas expuestas ante cosas del mundo y puede ser que suceda algo feo con mis niñas, o suceda algo conmigo, o suceda algo feo con mi familia. ¿Por qué? Porque no tengo a Jesús. Hay un peluquero, pero la gente está peluda. ¿Por qué? Porque no quiere venir al peluquero. No es que no hayan peluquerías, es que la gente no quiere venir a las peluquerías. Entonces esa es la verdad. Maldad porque no buscan a Jesús. Pero ¿por qué si yo soy bueno me pasan cosas malas? Porque usted no es bueno. ¿Quién le dijo que usted era bueno? ¿La ley? La ley dice que usted es re malo. Sus obras me dicen que usted es perverso. Mire nomás cómo escrolea 8 horas en el celular. Repaila. Usted no es bueno, entonces no crea que le tienen que pasar cosas buenas. El único bueno fue Jesús. Y a Él sí le pasan cosas buenas porque Él está glorificado a la diestra del Padre, reinando sobre todo. Y si tú estás con Él, dice la palabra que nosotros estamos reinando con Jesús. O sea que nosotros no tenemos que ser buenos, tenemos que seguir y enamorarnos de aquel que es bueno. Esa es la razón por la cual le pasan cosas malas a personas buenas. Porque no tienen a Jesús. Si tú tienes a Jesús, Jesús te procesa para moldearte el carácter, pero te guarda. Él no te va a mandar un accidente ni te va a mandar una enfermedad para que aprendas una lección. O tú le meterías la mano en candela a tu hijo para que aprenda que con fuego no se juega. No lo harías. Eso no haría un padre. Tienes que entender cuál es el corazón del Padre. El corazón del Padre es una frecuencia de amor constante, de favor inmerecido constante,
amor constante, favor inmerecido constante. Eso es el Padre. Y si nosotros amamos así a nuestros hijos que somos malos, ¿cómo más el Señor nos amará a nosotros, que Él sí es bueno? Entonces, ¿qué era lo que quería David? David quería que del templo donde sacaron a Dios, lo volvieran a poner. Porque ya no era el centro de atención. Ya el centro de atención eran las mujeres que andaban por ahí. Y ya el templo se había convertido en un parche. Se había perdido la reverencia, señores. Y ahí es donde el precio se paga. Y Dios te guarda, pero tú pagas tus platos rotos si decides seguir tu justicia. Dice, yo pagué la cuenta en historia de amor. Y usted dice, no, yo voy para cantina porque allá hay guaro. Bueno, mi amor, entonces pague en la cantina. Allá más caro. Hágale, yo lo guardo. Igual yo lo guardo. Pero pague ahí usted. Entonces, ¿qué quería David? Que Jesucristo, que lo tenían por allá embolatado y en segundo plano, quería traerlo de nuevo a la iglesia. Y la tribu nace desde ese pensamiento divino de Dios, que es volver a poner a Jesús en el altar. Por eso aquí no improvisamos. Por eso aquí no contamos historias absurdas, historias estúpidas, historias de vuelos, historias de playa, historias de que alguien me dijo y me pidió. Yo arranco con una historia para enganchar, pero esa historia va alineada a Jesús completamente. Y este lugar aquí es solamente para exaltar el nombre de Jesús, para nada más. O sea que hoy la tribu tiene un pensamiento conforme al corazón de Dios. Y ese es el secreto de David. David quería y no descansó hasta lograrlo, rescatar el arca y llevarla al templo. Y ese mismo pensamiento Dios me lo puso en mi corazón y se le está siendo revelado a usted. Traer a Jesús a la iglesia, señores. Ya no se predica de Jesús, ya se predica psicología, ya se predica coaching, ya se predica cuánto eres bueno, cómo ser mejor, cómo elevar tus capacidades. Aquí tenemos la forja que es a las 9:20 y les enseñamos técnicas de influencia, liderazgo. No tiene nada que ver con esto. Es un espacio aparte. Aquí se suelta solamente Jesucristo. ¿Quieren liderazgo? Punto. Aparte, cerremos. Enfoquémonos en otra cosa, porque aquí se viene a hablar, en el día de Jesús, se viene a hablar acerca de lo que Él hizo por nosotros. Y eso es lo que te enamora. Es lo único que te da fuerza. No escuchar las 5 técnicas para ser mejor esposo. Porque eso lo que te hace es que te genera una conciencia de pecado. Te genera una conciencia de error. Y cuando sales tú crees que Dios te tocó, Dios te habló, pero no, el que te tocó fue el diablo, porque te mostró toda tu humanidad. Te mostró todo lo malo que eras. Y entonces sales achicopalado a querer ser buen esposo y te dura 2 días. Porque no puedes ser buen esposo. Para tener una buena familia, Jesús tiene que estar en medio de la familia como primer lugar. Si no, no hay buena familia. Es pura carátula. Es falso. Si quiere mostrar una buena familia, muestre los frutos de Jesucristo y yo puedo creer que hay una buena familia. De resto, no hay una buena familia. Igual en una empresa, si no tienes a Jesús en la empresa y eres un hijo de Dios, pues no hay el fruto. Punto. Hay gente que dice, hermanos, yo me metí en un ayuno de 40 días, 40 noches. Y yo le decía al Señor, y yo ponía una silla ahí al frente y le decía, siéntate. Decía un profeta, yo le dije, siéntate, como si él fuera el mandamás de Dios. Pasó 40 días sin ver a Dios. Y en la última hora de ayuno el Señor le dijo, yo siempre estuve aquí. Jesús siempre está ahí en el corazón de nosotros. ¿Para qué 40 días para ponerlo ahí? Jesús ya ayunó 40 días. Y lo hizo por ti también. Jesús ya pasó por el desierto y lo hizo por ti. Fue herido y lo hizo por ti. Fue cruzado por una lanza y lo hizo por ti.
derramó toda su sangre, tuvo una parálisis en su cuerpo, murió de una vuelta cardiorrespiratoria por ti. Entonces la gente dice, yo pagué el precio por 70 años para poder ser este nivel espiritual que soy, y levitan. Está mostrando la humanidad. Si tú ayunas, el Señor te dice, lávate la cara, lávate el rostro, guarda silencio porque eso es entre tú y yo. La gente no tiene que saber para qué ayunas. De alguien que sube, Señor, hermano, yo ayuné 77 días y mira, estoy vivo, el Señor me dio fortaleza. No le crea, mi amor, está mostrando la humanidad. Dígale que predique a Jesús. Por eso las personas siguen en las mismas luchas. Aquí llegan muchos testimonios y ustedes son testigos de eso. Una persona llegó asfixiada de la marihuana, tenía mucha marihuana en la cabeza. Y le bastó una semanita. Se le reveló Jesús y a la semana me decía, no tengo ganas de consumir. Yo nunca le dije, tienes que dejar de consumir. Lo único que tengo que hacer es encargarme de que ustedes vean a Jesús. Y si lo ven, allá en su casa el Señor pone las reglas en su corazón. Él tiene una posición. Él tiene un pacto y dijo, yo voy a decirles al corazón y voy a decirles a su mente lo que tienen que hacer. Yo no tengo autorización para decirte qué tienes que hacer. Yo estoy descalificado. Yo solamente estoy autorizado para mostrarte a Jesús en la palabra. Para eso estoy autorizado, no para decirte cómo tienes que conseguir novio, cómo tienes que conseguir esposo, se califica, no califica, es bueno, es filisteo, deséchalo, nada de eso. Oremos, mi amor, vengamos a la palabra, hagamos un plan, ayunemos juntos y miramos si Dios nos da respuesta acerca de esa persona. Ese es Jesús, señores. Ese es Jesús. No hay que sufrir. No hay que batallar en contra de la corriente si Jesús ya hizo todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos hacer que Jesucristo vuelva aquí. Por eso tú tienes que cuidarte de quien escuches predicar. Una vez un pastor dijo, escuchar a otro pastor que no sea yo es adulterio espiritual. Y yo dije, ¿y de dónde sacó eso? ¿Dónde se lo inventó? En Primera de Carmenza 5:3. Señores, ustedes tienen que ver aquí, vean a Jesús, porque los hombres lo pueden engañar y te pueden manipular. ¿Cómo que no pueden escuchar a otro pastor porque es adulterio espiritual? Oiga, ni Jesús salió con esos códigos. Pero sí tienen que guardarse de predicadores que son más coach, de pastores que no pastorean la iglesia, sino que se suben con avivamiento y sueltan coacheo y psicología y terapia. Pero no tienen cercanía con las ovejas. No hay transformación. Y en vez de dar libertad, promueven la carga, promueven el yugo, señores. Hay predicadores que son de la gracia. En Latinoamérica casi no hay. Yo le puedo recomendar algunos. Si alguien quiere escuchar predicadores, yo le puedo recomendar algunos. Enfóquese siempre que cada persona que hable de Jesucristo o que diga ser pastor, únicamente hable de Jesús. No tiene que hablar de nadie más. Mi vida no importa aquí, es Jesús. A ustedes no les tiene por qué importar mi esposa, mi familia, no. Eso es ahí ellos conmigo, Jesús. Si Jesús te llena de amor y se te revela, tú tienes amor y compasión. Y si quieres ser mi amiga y quieres ayudarme en algo que me está pasando, me ayudas. Pero no porque quieras ayudarme a mí. Es porque estás ayudando la obra de Jesús, porque te enamoraste tanto que Él te reveló el propósito a tu corazón y ahora aconsejas. Y si aconsejas, aconseja a través de ¿quién? De Jesús. Porque mira, a mí me pasaron 7 situaciones, 400 situaciones más. Y aquí, y mi amiga cuando se casó con él, el man la abrió del parche porque se demoraron conociendo 1 semana y media. Y entonces aconsejan a Juliana de que no se meta con esa persona porque va a cometer un error. O sea, se creyeron Samuel el profeta. Se creyeron Samueles. Yo me vi una sola vez con mi esposa. Una sola vez.
y con una sola vez bastó para que nunca más nos separáramos. Salimos un día. Ese día nos dimos picos. Al otro día avanzó la situación, al segundo día. Y de ahí nunca nos separamos. Eso es para los que tengan esposos, lo que dije. Los otros. Y de ahí nunca nos separamos. Y de esa relación, 3 hermosas niñas, 3 hermosas perritas. Vivo con 6 mujeres. Yo soy el domador de serpientes. Imagínense. Bueno, de corales. De serpientes divinas. Yo piloteo a las mujeres bien bacano porque con puro amor. Solo amor, porque con ellas usted no puede chocarle porque paila. Lo cogen con la chancla y lo juetean. Y miren, ¿quién daba un peso por esa relación? Nadie. Mi mamá me dijo, ¿cómo se te ocurre meterte con él? Y mis tías se le acercaban a mi esposo y le decían, ¿cómo te vas a meter con ese peladito? Ese peladito le va a hacer daño a tus hijas. ¿Ah? Mis tías diciendo, ese peladito le va a hacer daño a tus hijas. Letra. La letra mata. La ley mata. La letra mata. Tenga mucho cuidado con los consejos que usted le da a las personas, porque esos consejos pueden tirarlo al abismo sin usted darse cuenta. Los consejos se dan a través de Jesucristo, a través de la palabra. La letra mata. Cuando tú ministras consejo a través de la palabra, a través de la letra, tú estás ministrando muerte. Cuando tú ministras consejo a través del Espíritu, tú estás ministrando vida. ¿Y cómo se ministra a través del Espíritu? Abra la palabra. Tengo problemas con mi esposo. 1 Corintios 7. Miremos qué dice la palabra. Tin, 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 tin. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pa, pa, pa. Oran juntos. Vete para la casa, medita en este verso. Hagamos un ayunito de 2-3 días juntos. Yo te acompaño. Y a los 3 días llega la respuesta. Pastor, mi esposo me había dejado de hablar. Y yo le pedí a Dios en oración que si él me hablaba de nuevo, era porque las cosas iban por buen camino. El esposo llevaba 1 mes sin hablarle. En el primer día de ayuno le habló. Y hoy en día están juntos. Ella ya no volvió. Yo me acuerdo que llegó llorando porque su esposo la había dejado. Y ya volvió con el esposo y no la veo. Imagínese Dios tan hermoso lo que hace. Él cumple tus deseos, cumple tus anhelos. Y mira, aún en medio de la imperfección, ya es una decisión humana que la persona no esté congregándose, no sé la razón. Pero es una decisión de ella. Pero Dios lo que empezó lo termina. Pero en este momento puede ser que esa persona esté pagando la cuenta. No lo sé. Pero Dios le hizo el milagro. ¿Cómo lo hizo? Espíritu. El Espíritu vivifica. El Espíritu da vida. La letra da muerte, señores. Y eso era lo que tenía David. David dijo, prediquemos acerca de Jesús. Prediquemos acerca de Jesús. Cuando comenzó la tribu Dios me mostró la gracia porque Él me dijo predique y yo estaba consumiendo drogas y tomando alcohol. Y me dijo predica de Jesús. Y yo le dije Señor, pero ¿cómo predico de Jesús? Y me mostró en un sueño y me puso frente a Satanás. Y yo nunca había sentido la presencia de Satanás. Y sentí la presencia de Satanás de frente y por este extremo estaba Jesús, como a 10-15 metros. Y yo miré hacia Jesús y sentía paz. Pero por este lado sentía la opresión demoníaca. Cuando veo a Jesús, Jesús se corre y se esconde. Haga de cuenta que sale la puerta. Y en ese momento me inunda toda la opresión de Satanás. Satanás me amarra ante un palo como si estuviera crucificado. Y me dice unas cosas horribles. Y yo luché por varios minutos intentando decir Jesús, Jesús, Jesús. Cuando dije Jesús me liberé. Y cuando abro los ojos el Señor me dijo, última oportunidad. Habla de mí porque si no me voy a esconder por la puerta. Y me levanto, abro Lucas. El árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y yo digo, ¿what? Llamé a la pastora, le dije, pastora, tuve una pesadilla. Y me dijo, mijo, no es una pesadilla, es una revelación. Yo ya sabía, obvio, y no es que yo quería
Como cuando usted tiene un problema que usted ya sacó la solución, pero quiere que lo escuchen. Así. Entonces yo dije, listo. Y Señor, ¿y cómo lo hago? Me dijo, habla en redes sociales. Saqué el Instagram. ¿Cómo hablar? ¿Cómo meter a Dios en los negocios? Principios espirituales a la manera de Dios. Lleguen a mi casa, 30 personas. 8 días, 35. 15 días, 71 personas. Al día 15, prediqué. Bajó un calor por mi cuerpo y fui sano de la droga. ¿Qué lo hizo? La gracia. Dios me llamó siendo drogadicto. Dios me llamó siendo imperfecto. ¿Y qué me mostró? Yo no quiero que la gente te vea a vos. Yo no quiero que la gente vea tu imperfección. No quiero que la gente vea tu familia. Solo quiero que la gente me vea a mí. Predica de mí. Y prediqué de Él. Y fue la única forma que dejé las cosas malas. Al mes y medio me decían, pastor. Y yo me iba para la casa afligido y yo le decía, pastor imperfecto, Señor. ¿Cómo que pastor? Y luego llegaban más y decían, pastor. Y yo, pastor. Luego me decían, pastor, un domingo. Y yo, un domingo, solo eran los jueves. Y además yo estaba hablando de principios espirituales. Yo no estaba montando una iglesia. Y luego otro domingo. Y luego otro domingo. Y me metió presión la gente, Dios, a través de la gente. Las ovejas reconociendo la voz de su pastor, así como decía, yo soy el buen pastor. Iba caminando y las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y esa misma voz estaba derramando Jesús a través de mí, siendo malo, siendo imperfecto. Imagínense eso tan hermoso. Domingo, 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 domingo. Pregunté en 2 lugares, salió este. Domingo, sermón de domingo. Y ese día me levanté. A las 4 de la mañana me toca los domingos levantarme. Y ahí sí me toca porque para garantizar cosas mías, porque me toca guerrear un poquitico en mi carne para poder llegar preparado aquí. Ese día me levanto temprano y le digo, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero la gente que estaba yendo a tribu era los jueves. Ahorita la gente tiene que ir los domingos. ¿Qué gente vas a mandar? Porque es que la de los jueves era gente empresaria. Y los empresarios se totean la cabeza los sábados. Ahorita el domingo no va a llegar nadie. ¿Cómo hago? Señores, llegaron más de 60 personas. Y yo le decía al Señor, Señor, hágalo usted, porque usted me metió en esta película. Hágalo usted. Y yo le decía, hágalo, hágalo. Y yo le dije, hágalo así. Hágalo usted porque usted fue el que me mandó a hacer esta vuelta. Y adivinen qué pasó. Llegué, solté la predicación y Dios respaldó, salí feliz. Y el Señor me dijo, solo habla de mí. Más adelante me dejé confundir. Hablando, combinando la ley con la gracia. Por 2 meses más o menos. Y cuando empecé a combinar la ley con la gracia, que es lo carismático, la manipulación, adivinen qué pasó con tribu. ¡Boom! Explotó. A la gente le gustaba el coacheo y que le dieran piedra y que la manipulara. Y habían reuniones donde habían personas paradas. Y aquí hay testigos. Y luego el Señor me dijo, hey, yo te dije que hablaras de mí no más. Y yo dije, Señor, pero yo estoy hablando de ti. Y me dijo, no, estás mezclando la vuelta. Y volví y hablé de Jesús. ¡Pah! Y adivine qué pasó. La gente no estaba lista para recibir a Jesucristo. Se fueron casi todos. Y yo dije, Señor, pero si estábamos creciendo, ¿en qué momento se secó? Dios, sí, porque todo el mundo no está dispuesto, todo el mundo no está listo a recibir la revelación de la libertad. Cuando tú conoces a Jesús, eres tan libre que la gente a veces lo confunde. Porque Dios te da la libertad para pegarte el bareto, te da la libertad para tomar trago, te da la libertad para meterte a un prostíbulo. Te la da porque ya te la dio. Tú decides qué hacer. Y cuando entiendes que Él te la dio y que te perdonó siempre, entonces hay 2 cosas en ti. O vas y sigues pecando creyendo que Dios ya te perdonó para siempre, o dejas esa antigua manera de vivir por el inmenso amor de que ya te perdonó para siempre. Solo hay esas 2.
Entonces cuando prediqué la gracia se fue la mitad de la gente. ¿A qué? A seguir igual. No estaban listos para recibir la verdad. Y hoy soy peligroso. Tenía agenda para Chile, tenía agenda para Lima, tenía agenda para Barranquilla este año. Me habían invitado a predicar cuando empecé a predicar la ley y la gracia. Empecé a manipular y entonces ¿qué pasó? Me llamaron a congresos. Ahorita en noviembre hay un congreso grande en Bucaramanga. No me llamaron más. En julio tenía que estar en Lima predicando en una iglesia grande. No me llamaron. Me dijeron, sí, le vamos a comprar los vuelos. Y no me volvieron a hablar. Y el man ve los estados y yo también. Y adivine por qué no me llamaron. Porque soy peligroso, señores. Porque digo que el diezmo no es obligación, que es revelación. Porque digo que Dios te perdonó para siempre. Y eso no es bueno para la iglesia. Porque si predico de que el diezmo es revelación, se le cae la mitad de las finanzas. Ellos quitaron a Jesús de la iglesia. La quitaron. Y si digo que son perdonados para siempre, se sale la mitad también. Porque van a pecar. Por eso Dios está levantando hoy predicadores de la gracia. Y aquí hay varios predicadores de la gracia que el Señor está levantando. Y vamos a seguir metiendo a Jesús como el centro de todo. No más coacheo, no más psicología, no más terapia. Señores, yo quiero que nos pongamos de pie y repitamos con una voz fuerte. Digámosle al Señor: Señor, declaro que el arca del pacto vuelve a mi casa. Dígalo fuerte. Que Jesucristo es el centro de mi vida y de esta generación. No buscaré fama ni reconocimiento, solo tu presencia. El fuego de David arde en mí. No descansaré hasta que Cristo ocupe el primer lugar en mi corazón. Jesucristo es mi centro. Jesucristo es mi gloria. Jesucristo es mi gran secreto. Te alabamos, Señor. Te amamos, Jesús. Vamos a cantarle al Señor. Y si usted cree que este mensaje es para algún amigo suyo y le sirve para edificación, compártalo. Déjenos un comentario, por favor, que esto nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando nuestra calidad. Y si desea hacer alguna donación a la tribu Yenelipse, aquí debajo en el enlace está el enlace de PayPal. La gracia del Señor esté contigo. Chao, chao.